describe las instrucciones que se pueden ejecutar en el procesador. Básicamente es la forma en que lo único que el procesador entiende. El lenguaje de máquina. Ahora, el lenguaje de máquina tiene un problema y es que está descrito por números. Sí, que es un poco difícil de programar porque hay que aprenderse qué significa cada número y cómo uno, bueno, aquí parece que hay alguien ya. Un segundo. Bueno, que no había nada. No, que nada. Aquí. Entonces, volviendo aquí a esto. El lenguaje de máquina es el único que el procesador entiende. Ahora, el problema es que está descrito por números, así que programarlos es básicamente muy tedioso porque habría que entender qué significa cada número y cómo, bueno, cómo es que la palabra se debe ensamblar. Pero vamos aquí antes a buscar qué significa ensamblar también. Y lenguaje. Entonces, para la próxima clase vamos a buscar qué significa eso. Okay. Así ustedes tienen una mejor idea. Y no solo lo que yo les diga. Por cierto, en la página también subí un archivo con una lista de libros, aparte de los que están en el programa, que son útiles para esta clase. Entonces seguimos aquí. El compilador, ¿qué es? ¿Y qué hace? Ajá. Ya, bueno, vamos a ponerlo aquí. Lo primero que interpreta, no interpreta. La palabra en realidad es compila. Y bueno, un posible sinónimo de eso es que traduce de un lenguaje a otro. Sí que, fíjese, aquí eso significa muchas cosas. Bueno, lo primero que el compilador es un programa como cualquiera. Y la entrada de ese programa es un programa escrito en un lenguaje y la salida es el mismo programa, pero en otro lenguaje. Por ejemplo, que lo que más se utiliza es que uno tiene un programa en C, bueno, no es lo que más se utiliza, pero una posibilidad, y esto genera un programa en ensamblador. O usted tiene un programa en Java y eso genera de nuevo, vamos a decir, un programa en C. Ahora, a nosotros nos interesa este por aquí o cualquiera que genere un ASM. Entonces, generamos un ASM, pero dijimos que el procesador entiende el lenguaje de máquina. Así que, ¿cómo llevamos que es el lenguaje ensamblador, a este de aquí? No, ya compilamos aquí. Esta flechita significa compilar. Vamos a ponerle aquí un color. Entonces, aquí hay otro proceso que se llama ensamblar, que básicamente produce aquí un archivo ejecutable o un binario
o como usted lo quiera llamar, pero el archivo que se produce aquí es un archivo que contiene el lenguaje de máquina que ese procesador para el que usted ensambló entiende. Entonces, por ejemplo, si su programa utiliza un C, el procesador no está específico. Ahora, si usted lo quiere compilar para una máquina Intel, usted va a generar un archivo ensamblador que tiene instrucciones para un procesador Intel. Y después, entonces, si usted quiere que el procesador lo entienda, usted el ensamblador genera un ejecutable o un archivo binario para ese procesador en específico. En la próxima clase vamos a hablar más de arquitectura y de cómo esto encaja. Pero el proceso es ese. Si usted tiene alto nivel, tiene que compilarlo. Eso genera un archivo ensamblador, después usted lo ensambla y después eso genera un ejecutable. Hay otros lenguajes como Python que son diferentes, que son interpretados. Entonces, a su tarea aquí también vamos a agregar eso. Interpretado. ¿Qué significa? Hay una diferencia entre cuando un lenguaje es compilado y cuando un lenguaje es interpretado. Aquí en esta línea va en Python. Si mal no recuerdo, JavaScript. Y también va PHP. Y muchísimos más. Así que de nuevo, ¿cuál es la diferencia entre uno interpretado y uno compilado? Ok, ¿alguna pregunta? Hay muchísimas. Pero vamos a dejar esa pregunta ahí y vamos a responder al final de la clase. Usted, para eso usted se da cuenta por usted mismo cuál es la ventaja. Eso la puedo decir ahora, pero bueno, al final usted la va a ver clara. Pero entre otras cosas es un problema más de costo. Si hace un programa en ensamblador lleva exageradamente mucho tiempo y es muy difícil de manejar programas relativamente grandes. Mientras que en un lenguaje de alto nivel, los programas son mucho más fáciles de estructurar y expresar y las cosas son más sencillas de hacer. Pero al final de la clase vamos a tener este debate, anótelo por ahí, porque es una pregunta muy interesante. ¿Por qué alguien quiere tantas cuestiones? Incluso también podemos debatir esto, porque usted quiere uno interpretado y no que todos sean compilados. Pero al final de la clase esa pregunta parece hacer un poco ya más. Al final de la clase, digo, al final del semestre, más obvia. Así que lo podemos dejar ahí, al final usted se dará cuenta por usted. Porque cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas. Ok, entonces estamos aquí, seguimos con... ¿Alguna pregunta antes de pasar a lo siguiente? Profesor, una pregunta. Ajá. Con respecto a las prácticas que vamos a hacer en Assembler, ¿qué tanto tiempo vamos a durar en Assembler? ¿Qué tanto tiempo? ¿En qué sentido? ¿Qué haciendo lo del semestre? O sea, por ejemplo, usted dice que vamos a trabajar en Assembler y en C. Entonces, ¿qué tanto del cuatrimestre vamos a ocupar en Assembler? ¿Qué tanto vamos a ocupar en C? Bueno, depende de cómo avancemos, pero podría ser mitad y mitad. Y, por ejemplo, yo le quería hacer la propuesta, a ver si, por ejemplo, ver a Assembler visto desde el punto de vista teórico, hacer una que otra práctica, pero desde mi punto de vista, creo yo que sería mejor ocupar más tiempo en C y desarrollar más en C, porque hoy en día como que se utiliza más ese tipo de lenguaje de programación que Assembler. Bueno, claro, lo que pasa es que esta clase más que de productividad es de entender cómo funciona. Okay. En la que sigue, lo que pasa es que yo no sé exactamente cómo va el pensum de ustedes, pero en la que sigue después está así en lenguaje de alto nivel desde el principio y ahí se enfoca más. Esta hay que hacer un poco más de práctica en ensamblador porque hay que de alguna forma garantizar que se entiende
en sí cómo funciona el procesador o el microcontrolador antes de dejar que el compilador haga muchas cosas por usted. Entiendo. Esa es la razón por la que se invierte tanto tiempo, o una de ellas en ensamblador más que en C. Pero la clase que sigue ya no se utiliza. Pero no es tan malo, al principio era entera en ensamblador, así que bueno, tampoco es tan cruel. Ok, entonces aquí tenemos, vamos a ver, con esto de posición decimal. Entonces tenemos aquí los sistemas de numeración. En esta clase se utilizan 3, son decimales, hexadecimal y binario. Entonces, ¿qué significa que un número está en decimal? Que de base 10. Y eso exactamente cómo se traduce. Por ejemplo, el número 11, ¿qué exactamente significa que esté en base 10? Sí, ¿qué representa el 1 y qué representa este 1? Vamos a poner aquí el 31. Y, pero ¿y eso qué se traduce? Porque el sistema decimal nada más llega hasta el 9, del 0 al 9. Sería, como el decimal se hace en base a 10, sería 3 por 10 a la 1 más 1 por 10 a la 0. Exactamente, que es de donde viene que tiene una unidad y tiene una decena. Igual si el número es más grande. Ok, ahora si tenemos el número en base 2 y decimos que tenemos el número 1, 0, ¿eso qué significa? Bueno, exacto, primero, bueno, aquí la posición empezando a la 0 y después, bueno, se va incrementando de 1. Así que la posición 0 sería 0 por 2 a la 0. Y aquí sería 1 por 2 a la 0. A la 1. Ok, entonces vamos aquí con preguntas. Señor Gerson. Si el sistema aquí es base 2, ¿cuántos números puede tener ese sistema? ¿O cuántos elementos hay? ¿Cómo así, profesor? O sea, 2, 1, el 0 y 1. Exactamente, hay 2. Y si es base 10, Del 0 al 9. al 9. Y en esa decimal, Del 0 al 15. entonces, ¿cuántos elementos tiene el sistema? 16. 16. ¿Y cuánto más? El máximo que usted puede representar, ¿cuál sería? El 15. El 15 o la base menos 1. Si usted quiere representar algo más que la base, entonces tiene que usar esto de aquí de la posición, la anotación está por posición. Por ejemplo, si tenemos aquí de nuevo el 1, 0 en esa decimal, que por cierto se expresa así, con 0x o con una h, este de aquí en realidad le falta la b. Ok, este de aquí, ¿cuál número sería? En decimal. Sería. No, el 10. Primero peso en un 10. Fíjese, eso tiene que aprenderse desde ahora. El 0x ya aquí no significa esa decimal o base 16. O la h. Así que cuando usted vea eso, ya inmediatamente no piense en 10 ni nada parecido. Ni tampoco en 1, 0. Ese sería el 2, pero en base a hexadecimal, ¿no sería? El 2. No. El 2 sigue siendo el 2. Ah, sí, verdad. Un 16 no sería eso, profe. Exactamente. ¿Y cómo usted lo lleva a 16? Porque sabemos que cada unidad puede alojar hasta el número 15, entonces el 1, 0 ya sería el 16.
Sí, es una forma de verlo. La otra forma de verlo sería 1 por más 0 por cuánto. Por 16 a la 0. Y eso es 16. Por eso estaba fácil. Vamos aquí a poner uno más difícil. 0x, 1a, por ejemplo. ¿Cómo convertimos eso? Más Más 10. 10, o bueno, vamos a ponerlo como lo que es de la... ¿Y eso qué es? El 10. ¿Cómo el 10? No puede dar No. 10, debería dar más. En Sí, decimal. 27, dice alguien. Que sería 16, pero 16 más 10 no pueden ser 27. 96. 26. Bueno, entonces la última que falta es cómo llevamos de... Lo queremos convertir a binario, el 1A. Este es fácil. Bueno, antes de seguir aquí, una pregunta. ¿Qué significa el A? ¿O cómo se llama el A según la bi, nibble y ese tipo de cosas? ¿O cuántos bits son el A? Son 4 bits que tiene. Exacto. Cada carácter en esa decimal son 4 bits, así que este son 4 y este son 4. Y aquí la conversión es sencilla si lo queremos cambiar a binario porque es directo. Entonces, ¿cuánto sería la conversión del 1? En 4 bits y de la A 1, 0. Esa sería la conversión. ¿Claro con eso? Sí. Ok, entonces pregunta aquí, si queremos convertir el 1, 0 binario a esa decimal, Se divide en base 2. Se empieza a dividir en base 2, si no estoy mal. eso sería una forma, pero mirándolo así, ¿cuánto da? Que aquí, por lo menos los primeros 8 bits hay que convertirlo relativamente mental. Este es fácil. Se multiplica, yo creo que es la base 2 por el 1. Y se le suma 2. No, Bueno, usted puede hacer muchas cosas, vamos a ver, usted lo puede llevar a decimal y después convertirlo. O, más sencillo, usted sabe que cada nivel representa un carácter de esa decimal. Así que lo único que usted tiene que hacerlo es dividirlo en bloques de 4 y convertir sus 4, porque este es fácil. ¿Cuál es este en decimal? El 2. el 2. Entonces, ¿y el primero? 0. 0, así que eso daría 0. 0,2. Si convertir de binario a esa decimal es bien sencillo, simplemente divídalo en grupos de 4. Y se tiene que aprender, claro, 15 valores, pero... O bueno, o puede cambiar estos 4 a decimal si quiere. Pero no tiene que cambiarlo uno a uno. Es decir, cambiar este byte primero a esa decimal y después empezar a dividir por 16. Es posible, pero esta forma por lo general suele ser más simple. Ok, claro con eso. Entonces vamos aquí de decimal a binario. Entonces yo me imagino que ustedes solo saben que hay que dividir por cuánto. Por 2. Por 2 hasta que... Hasta que se logre un 0, creo yo, ¿no es? En el residuo, que el residuo sea menor que cuánto. Menor que 2.
igual que 2. porque ya no se puede seguir dividiendo. Ujú. Y los B entonces serían ¿quiénes? Lo que va quedando. Los residuos serían los bits, o sea, de abajo hacia arriba vendría siendo. Exacto. Exacto, el último sería el menos significativo porque es básicamente la representación de la decena, de la unidad aquí. Si se fija, esta unidad en binario nada más puede tener 0, 1. Si usted divide eso entre 2, sería lo primero. Después aquí, que serían los números del 3 y el 4, cuando usted lo divide entre 2, le puede dar 0 y 1 y así sucesivamente. El resultado, el residuo, es decir, si es 2 le da que se divide y el residuo es 0. Si no, si es 3 le da que se divide y el residuo es 1 y así va pasando. Sí. Entonces, de abajo hacia arriba usted toma los bits resultantes. Y de binario a decimal, bueno, igual esto fue lo que hicimos aquí. De decimal a esa decimal, usted divide por cuánto. ¿Hasta cuándo? Hasta que el residuo sea menor que 16. Exactamente, igual que en binario, lo único que la base se cambia. Y de hecho, eso aplica para cualquier base que usted quiera cambiar, no necesariamente estas tres. Pero bueno, vamos a seguir aquí. Esa parte de cambio, la que a mí me interesa que usted se sepa, esta es necesaria porque hay que hacer muchos cambios para manejo de bits. Esta de aquí, bueno, sería ideal que usted se lo sepa y esta de aquí también. Pero estas dos son las que a mí me interesan más en esta clase.